corta edad representar a un país a nivel internacional, cuando a lo mejor deberías de estarte preocupando o con las niñas comunes, ¿no? O las niñas que son pues, cualquiera de esa edad, se preocupan por otras cosas, menos por estudiar, y mucho menos por representar un país. Pues sí, es cierto. Bueno, a mí, yo recuerdo que no me gustaba tanto decir, me gusta muchísimo y de verdad amo lo que hago, porque todos se burlan de ti a esa edad, porque debería no gustarte estudiar y no gustarte aprender, y pues te mandan por obligación. Pero a mí sí me gustaba y al final no me importó, porque precisamente amaba lo que hacía. Me gusta debatir y me gusta intercambiar ideas y me gusta conocer personas que estén en ese mismo ámbito y con las que pueda sostener una plática pues diferente de qué me puse hoy y qué me voy a poner mañana. Entonces a mí de verdad me gustaba ese ambiente y pues con las amistades que empecé a tener eran precisamente de ese ambiente. Y pues me empecé a sentir un poco mejor aquí después de que pues me vine de mis orígenes y pues empecé a sentirme más cómoda y empezó a resultar un poco menos difícil porque ya tenía más amigos que compartían el mismo ideal que yo. Ok. Rosalba, después de esto, ¿qué siguió en tu camino? Entraste a la prepa 9, hablemos un poquito de tu promedio. Eres una estudiante hasta donde tenemos conocimiento de excelencia académica. ¿Cómo fue cuál fue, por ejemplo, tu promedio en secundaria, en preparatoria? ¿Tu promedio general? El promedio general con el que salí de Fundación Azteca fue 9.6 de promedio. La mayoría de las materias tenía 9 o 10. Era el primero o el segundo lugar de mi grupo. Estuve entre los primeros lugares de mi generación al salir del plantel Azteca. Mi promedio en la preparatoria, que fue la prepa 9, también fue en este caso 9.5 me parece, pero todo el último año fue de puro 10 en todas las materias que tuve, aparte de haber cursado una opción que se llama técnico en computación dentro del mismo plantel 9 de la universidad, y yo salí con mención honorífica y siendo técnica en computación, y también en todas mis materias de la carrera técnica tuve puro 10. Ok, eso fue en la preparatoria. Así es. Y después incursionaste a la UNAM. ¿Cómo fue tu entrada a la UNAM y cómo fue finalmente este llamado para el próximo comité que se realizará ahora en Nueva York? Bueno, después de haber cursado la preparatoria número 9, que también es de la UNAM, pues yo estaba feliz porque mi sueño era pues entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero yo todavía no sentía tanto que estaba en la universidad hasta que entré precisamente a la universidad y me llegó mi carta de asignación y decía Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria. No, pues toda mi familia estaba muy feliz y yo más, porque de verdad tal vez yo estaba muy pequeña y no sabía qué era la UNAM, pero oí hablar de ella y yo siempre dije, no, yo quiero estudiar ahí. Inclusive en Fundación Azteca se dio la oportunidad de una beca para el TEC de Monterrey. Dije, no es que piense que seamos mejores o peores, todos somos universitarios e intentamos aprender, pero por alguna razón yo siempre había amado esa casa de estudio y cuando entré, pues bueno, fue la felicidad más inmensa que había sentido en cuestión de estudios, porque sentía que ya estaba compartiendo todo un mundo con gente que pensaba lo mismo que yo, que era diferente cuando yo era diferente cuando era más pequeña. Entonces entré y precisamente en una de las pláticas introductorias de primer semestre me encontré a la coordinadora del equipo de Naciones Unidas representativo de la Facultad de Derecho, la cual muy amablemente habló conmigo, me dio una convocatoria porque se habían abierto las convocatorias para entrar al equipo. Bueno, yo había participado en otros modelos, conocía un poco de lo que era, pero ya estaba a otro nivel, según yo, ya era la universidad. Ajá. Y quería entrar. No tenía mucha idea de por qué, porque todos me decían que para qué, si ya estaba en la universidad y no iba a poder con las dos cosas. Y yo dije, bueno, si siempre pude toda mi vida y nadie me ayudó y todos eran tan negativos, pues esperemos que siga pudiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces hice todo un proceso para entrar, escribí un ensayo, tuve una réplica entre 4 sinodales expertos en Derecho Internacional sobre mi ensayo y después tuve que realizar una simulación precisamente de un comité de modelos de Naciones Unidas
Unidas y al final me dieron la notificación de que había logrado entrar al equipo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho. Y ahora como miembro de tal equipo, junto con todos mis demás compañeros, nos inscribimos a un modelo que es en Nueva York, que es el que me mencionaba. Y bueno, todos estamos muy felices y muy alentados por poder ir a Nueva York. ¿Qué representa para ti estar en Nueva York? Y me comentas que vas a representar a un país de América Latina, ¿no? Islámico. Así es. ¿Qué es lo que tienes que hacer para representar precisamente una cultura que desconocida, porque eres mexicana, sí. Y que tienes que, no sé, cuántos libros, cuánto tienes que estudiar, qué tienes que hacer para conocer a fondo todo esto y todo esto del Islam y poder representar a un país que no es el tuyo? La verdad sí es un poco difícil porque estando ahí, pues tienes que cambiar totalmente toda tu ideología que tengas, de todos los años que has vivido en un país, de todo lo que involucra, pues la sociedad de tu propio país y más, bueno, yo siento que un poco más conmigo porque yo también traigo una carga cultural por ser totonaca, entonces no es lo mismo de repente representar toda, no nada más un país, sino toda una cultura diferente y es precisamente uno de los retos que involucra de estar en este tipo de actividades, porque lo que yo leo es muchísimo. La conferencia a la que vamos a asistir, más bien la competencia, el modelo, te proporciona ciertos documentos básicos para darte una introducción a lo que vas a debatir, a cómo es la dinámica, te da una explicación, pero obviamente por la calidad del modelo y por la cantidad de las universidades que van a asistir, tú te tienes que preparar muchísimo más. Yo me desvelo leyendo sobre ¿cuántas política. horas pasas leyendo o estudiando? Yo estudio, bueno, yo me paro a las 4 de la mañana, llego a clase de 7, termino mis clases, pero terminan hasta las 9 de la noche, porque mi última clase es precisamente inglés, porque quise perfeccionarlo para mi asistencia al modelo, ya que es completamente en inglés. Entonces yo llego a tu casa. Gracias. A las 9:30 y a esa hora sigo leyendo. Yo estoy en clase y sinceramente si mi profesor me está diciendo algo muy interesante porque capto las ideas muy rápido, me pongo a leer y sigo haciendo tarea y sigo leyendo porque no me rinden las horas. Yo un día le dije a mi papá, es que comer es pérdida de tiempo, puedo estar leyendo 1 hora en lugar de estar comiendo. Y me dijo, hija, tú estás loca, ¿cómo no vas a comer? Pero yo lo veo por el sentido del tiempo, porque adoro leer, pero generalmente no me da el tiempo, sobre todo ahora que tengo este modelo, para leer todo lo que quiero leer antes de llegar allá. Okay. Finalmente, ¿qué sientes tú ahora Rosalba, de estar en esta posición? Pero en un país donde el estudio, donde en ocasiones llegar a donde tú has estado, pues es como navegar a contracorriente, y lo sigues haciendo, porque me decías que ahora para ir a la ONU no tienes los recursos suficientes para tu boleto y todo esto. Entonces es como luchar contra una, contra otra, ¿no? O sea, estar ahí. ¿Tú cómo te sientes de esta parte? Pues sinceramente al principio, cuando estábamos platicando con la familia, si íbamos o no a Nueva York, me sentía muy desalentada, porque yo sentía que podía ir y debatir en inglés con estudiantes de alrededor del mundo que son de maestría o doctorado. Yo sentía que podía, y todavía lo sigo sintiendo, pero que no tenía el dinero. Y entonces la verdad, yo le dije a mi papá, bueno, pues vamos a intentarlo. Me dijo que le iba a echar todas las ganas del mundo, y creí en él como siempre, pero una parte de mí dudaba, porque antes pues le echaba todas las ganas del mundo para tener 500 pesos para pues seguir adelante con el día a día, como uno vive aquí, pero no era lo mismo. La cantidad que se requiere ahora pues no es tan siquiera semejante. Y yo pensé que iba a llegar el día y yo iba a seguir en México y no iba a poder estar en Nueva York. Y luego conocimos a Antonio Rada y conocimos a Telegenio, y yo llegué aquí y me pareció impresionante lo que él hacía. Yo dije, bueno, a lo mejor no vas a poder ayudarme para ir a Nueva York con mi personalidad negativa que tenía en ese entonces, viendo que en todos lados nos cerraban las puertas, pero dije, fue un gran gusto conocerte, porque para mí hace un trabajo extraordinario con pues
todos estos niños, con todo lo que él hace, con este tipo de personas, y me pareció extraordinario inclusive ya haberlo conocido. Y después me di cuenta que también tenía la posibilidad de ayudarnos un poco y que pues el camino se iba abriendo después de tantas negativas, iban abriendo un poco de sí. El hecho de que ya estés aquí, por ejemplo, me da una gran esperanza a pesar de todo y me hace sentir de que pues las cosas sí se pueden, de que estando en la Ciudad de México y teniendo para vivir día con día, puedo llegar a Nueva York a hacer un excelente trabajo junto con todos mis compañeros. Después de Nueva York, ¿qué sigue para ti? La verdad, quisiera saber, espero que sean grandes cosas y espero que lleguen a saber de ellas, porque yo siempre le he dicho a mi papá que no hay que conformarse con llegar a terminar una carrera y decir ya lo logré, porque eso es solo una etapa que se acaba muy fácilmente, porque lo que uno tiene que hacer es dejar una memoria histórica, porque al fin y al cabo pues me voy a morir, pero si hice algo bueno, sobre todo algo por mi pueblo y por mi etnia, esa memoria de lo que hice se va a quedar afectando a las siguientes generaciones, pues en algo positivo, en un sí se pueden lograr muchas cosas, en ese ánimo que van a tener los demás. Y tal vez no sepa concretamente qué otra cosa voy a hacer, pero sí sé que quiero dejar esa memoria para las demás generaciones. Ok, pues muchas gracias, Rosalía. No, muchísimas gracias a ti, de verdad. ¿Cuántos países me dices que son? 300.